La guerra en Ucrania ha generado una fractura entre Occidente y Rusia. En respuesta a la invasión rusa, los países occidentales aprobaron sanciones contra Moscú con el objetivo de castigar su economía y aislarla del resto del mundo. La respuesta de Rusia ha sido estrechar lazos con otros países emergentes que se niegan a imponer sanciones. Estamos, pues, ante el inicio de un nuevo orden mundial. Se avecina una pugna entre Occidente y los países emergentes liderados por China. ¿Y qué tensiones pueden surgir a medio y largo plazo? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. Estas palabras son tan solo un extracto del discurso del presidente ruso Vladimir Putin durante la reciente cumbre virtual de los BRICS, las 5 mayores economías emergentes del planeta. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntos representan el 43% de la población mundial, mientras que sus economías constituyen el 25% del Producto Interno Bruto global. Pero Putin fue más allá. El presidente ruso aseguró que la ruptura con Occidente es irreversible y definitiva. Pero para disputar la hegemonía global, los BRICS necesitan ampliar su área de influencia más allá de sus actuales 5 integrantes. Los principales candidatos se encuentran en el denominado Sur Global, países en desarrollo ubicados principalmente en Asia, África y Latinoamérica. Es el caso de Argentina. Los BRICS constituyen una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve a un tiempo mejor y más justo. Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes como integrante del mismo. La candidatura argentina cuenta con el respaldo del bloque, especialmente de Brasil y China, sus 2 principales socios comerciales. Pekín ya incluyó recientemente a Argentina en la iniciativa de la Ruta de la Seda. Además, Brasil apuesta por el ingreso argentino en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Aparece la oportunidad para Argentina, pero también aparece la oportunidad para otra serie de países que estaban teniendo un rol marginal hasta ahora en los principales foros internacionales, y la posibilidad de este BRICS resurgiendo, relanzado y con una China superpotencia con la que nosotros, por ejemplo, somos los principales socios comerciales que tenemos en este momento, es una gran oportunidad. Pero para disputarle la hegemonía mundial a Occidente, el grupo de los BRICS deberá resolver antes determinadas contradicciones internas. ¿Qué papel está dispuesta a jugar una Rusia debilitada por las sanciones occidentales? Además, la India y China mantienen una fuerte rivalidad regional que puede generar importantes tensiones, con Pekín asumiendo un papel de liderazgo cada vez más evidente. Evidentemente, China está tomando la posta de este bloque y está viendo una gran posibilidad de capitalizarlo en función de sus propios intereses de política exterior. Y en ese sentido, países como la India se sienten muy incómodos, por supuesto. Entonces, si eso se puede manejar de alguna forma diplomática, como hasta ahora ha ido sucediendo, va a ir bien. Pero si China busca seguir acaparando ese protagonismo, ahí parece que va a haber tensiones creciendo. Pero no veo que peligre el futuro del bloque por ello. Y mientras los BRICS tratan de impulsar un nuevo orden mundial, los países occidentales cierran filas para mantener su liderazgo. Encabezados por el G7, que agrupa a los 7 países más industrializados del mundo. Estados Unidos, Canadá, Japón y las principales economías europeas apenas suponen el 10% de la población mundial. En cambio, su peso económico en el Producto Bruto Global se eleva al 46%. También el G7 aprovechó su reciente cumbre en la localidad alemana de Elmau para dar una muestra de unidad. Con la guerra en Ucrania como trasfondo, los líderes del bloque adoptaron nuevas sanciones contra Rusia. Pero el consenso en Occidente no solo se limita al G7, incluye también a la Unión Europea y, muy importante, adquiere una vertiente militar con la inclusión de la OTAN. Die Staaten der G7 haben eng zusammengestanden, genauso wie die Europäische Union und die NATO, als es darum ging, die Unterstützung für die Ukraine zu organisieren gegen den brutalen Angriff Russlands. Und zwar von Anfang an,
Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Pero al margen de Rusia, la sombra de China planeó también por la cumbre del G7. El creciente peso económico del gigante asiático amenaza con traducirse en una mayor influencia en la escena internacional. Para contrarrestar esa tendencia, el G7 anunció un plan de infraestructuras en países en desarrollo por valor de 600.000 millones de dólares. Además, el bloque apuesta por reducir su dependencia económica de China, una estrategia que, sin embargo, puede acarrear importantes consecuencias para países como Alemania. Wir haben strategische Kooperationsinteressen mit den Vereinigten Staaten, auch auf der Grundlage einer weitgehend gemeinsamen Werteordnung, wie gerne gesagt wird. Wir haben aber auch intensive ökonomische Interessen in China. Und beides in einen Ausgleich zu bringen, ist gerade für Unternehmen in diesen Zeiten außerordentlich schwierig, weil man damit rechnen muss, unter Sanktionsdruck zu kommen, weil man damit rechnen muss, Anteile auf wichtigen Märkten zu verlieren. Und natürlich ist es für Unternehmen außerordentlich schwierig, in dieser geopolitischen Konfrontationsstellung den richtigen Kurs zu steuern. Está en juego la hegemonía global y esa disputa no tiene como escenario principal la guerra en Ucrania. La creciente rivalidad entre el G7 y los BRICS es la expresión de un conflicto latente entre los dos principales actores a nivel global, Estados Unidos y China. Un conflicto que va a más en términos económicos, pero que a medio plazo esconde riesgos mucho mayores. Die einen, die Vereinigten Staaten, befürchten den relativen Abstieg. Die anderen, China, drängen auf den relativen Aufstieg. Ich denke, das Rennen ist im Augenblick offen und es wäre mehr als wünschenswert, dass es in Formen ausgetragen wird, die außerhalb einer unmittelbaren Blockkonfrontation stattfinden. Im Augenblick sieht wenig danach aus, muss ich bedauerlicherweise sagen. Aber die Herausforderung, das nicht militärisch auszutragen, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. La pugna por liderar el nuevo orden internacional está en marcha, una pugna que amenaza con dividir al mundo en dos bloques, desencadenando un proceso de desglobalización que tendría graves consecuencias económicas. Un contexto en el que fomentar plataformas de diálogo multilaterales resulta más importante que nunca.